días, mi nombre es Alberto Conesa, soy abogado en Afianz Legal y el día de hoy voy a dedicar breves minutos a contaros las diferencias entre el establecimiento permanente y la sucursal en España. La definición de establecimiento permanente es una definición creada gracias a la doctrina fiscal y, como veréis, las tres notas que lo caracterizan es que es la existencia de un lugar de negocios, que este lugar de negocios tiene que ser fijo y que a través de este lugar de negocios tiene que llevarse a cabo las actividades de la empresa, pero no de la empresa matriz de la que depende. Por otro lado, tenemos la definición de sucursal. De esto se ha encargado, en primer lugar, el reglamento del registro mercantil en su artículo 295, como podréis ver. Pero aparte, y gracias a la doctrina y la jurisprudencia, se ha dado con un desarrollo del término sucursal mucho más largo y concreto. Ahora quiero deciros las notas características que tiene las sucursales y los establecimientos permanentes. Las características principales de la sucursal son que es una definición mercantil, no tienen personalidad jurídica propia. Sus requisitos formales para instaurarse son la escritura pública y su inscripción en el registro mercantil. Tienen una representación permanente gracias a uno, su representante permanente, y dos, su intención de una actividad continuada. Además, también tienen cierta dependencia de la entidad extranjera de la que dependen, al no tener esa personalidad. Además, tienen la característica, para mí principal, que es la autonomía de gestión. Por último, tienen vocación de permanencia. Ahora, las características principales del establecimiento permanente. 1. Es una definición fiscal. No tienen personalidad jurídica tampoco. Tienen menos requisitos formales para instaurarse, ya que únicamente es obtener el NIF y comunicar el inicio de actividades ante la agencia tributaria. No tienen la nota de tener un representante, únicamente tienen lo que se llama un agente autorizado, que es básicamente un comercial. También tienen total dependencia de la entidad extranjera. No se crea ninguna entidad con la apertura de un establecimiento permanente, cuestión que sí sucede, como he comentado, con la sucursal. Y además, por último, tienen un carácter de temporal, pero desde luego puede ser indefinido. Ahora quiero deciros las principales diferencias o notas entre el establecimiento permanente y la sucursal. El establecimiento permanente es una figura creada desde el punto de vista fiscal con el fin de gravar las operaciones que llevaban a cabo entidades extranjeras en territorio español y estas no quedasen sujetas a impuesto español. Además, la apertura de un establecimiento permanente es mucho más ágil y rápida que la de una sucursal, como consecuencia de los requisitos formales que antes os he comentado. La actividad y el negocio mediante una sucursal es mucho más independiente de su entidad extranjera que si lo fuese mediante un establecimiento permanente. La actividad y autonomía de gestión es mucho mayor cuando hablamos de una sucursal que cuando hablamos de un establecimiento permanente. Las sucursales tienen una serie de obligaciones mercantiles que en ningún caso tienen los establecimientos permanentes, y es entre otras la presentación de las cuentas anuales. Por último, las sucursales se instauran con un objetivo de permanecer en el tiempo, cuestión que los establecimientos permanentes tienen una característica de ser más temporales. Por último, quiero dejaros una serie de conclusiones. Si quieres que la entidad que estás instaurando en España tenga más independencia, será mejor que elijas la sucursal en vez del establecimiento permanente. Además, también es necesario señalar que las obligaciones fiscales y contables son muy similares, por no decir idénticas, tanto para el establecimiento permanente como para la sucursal. Por tanto, esta no es una cuestión que os haga decidir uno u otro modo. Por último, dos reflexiones también, que es que si tu objetivo es dar transparencia al mercado, lo mejor será que elijas la sucursal, más que nada porque tienes la obligación de presentar las cuentas anuales todos los años. Esto sería todo lo relativo a las diferencias entre las sucursales y los establecimientos permanentes. Igualmente, si os han quedado dudas o cuestiones, no dudéis en poneros en contacto. Muchas gracias.